¿Qué es la menopausia? Número 1. Es un día en la vida, que es cuando cumplimos 365 días sin regla. Viene la menopausia y ya, te quedan 3 afeitadas. Fecha de caducidad. Me da como mucha impotencia cuando escucho amigas que me dicen, me tocó la menopausia y esto es lo que hay. Esto es lo que hay, no. Es una etapa preciosa de la mujer. ¿Por qué la terapia de reemplazo hormonal a veces está tan satanizada? Eso es culpa de un trabajo que se presentó en el año 2002, donde se dijo que las hormonas daban cáncer. Nos dimos cuenta que ese estudio fue mal hecho y satanizamos a las hormonas. La doctora María Reyes es ginecóloga y obstetra especializada en estética íntima. En su consulta ha acompañado a cientos de mujeres para que el camino previo, durante y posterior a la menopausia sea lo más amable y feliz posible, porque cree fervientemente que el foco debe estar en la prevención y no en la curación. Su grito de guerra es: no la llames menopausia, llámala menopower. En su momento la regla nos afectaba, la menstruación. Ahora el que no la tengamos también nos afecta, que es lo Totalmente. que el mundo sería lindo que entendiera, ¿no? Tenemos que hablar es una presentación de Whiplash, Servicios Ilimitados de Marketing, The Travel Shop, tu tienda de viajes, FGN Company, nada supera tenerlo todo, los parches X39 de Lightway, Opción Yo, Miravisión, U-Build, Cocoon Beauty and Wellness. Las opiniones compartidas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de Tenemos que hablar. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo expresa. Querida María Reyes, ¿por qué si alguien nos está comenzando a escuchar en este momento, tú consideras que se debería quedar hasta el final del episodio? Porque hay muchísima desinformación sobre la menopausia y que la menopausia va a ser una etapa que va a llegar y que nos va a acompañar el resto de nuestra vida y vamos a vivir una gran cantidad de años con ella, y por eso es importante que sepamos qué es lo que nos pasa, entendamos y la llevemos de la mejor manera. Mira, de las cosas que yo más le agradezco a Madrid es haberme encontrado contigo. Qué Que lo bello. sepas porque yo quiero que todo el mundo se entere, todas las mujeres y los hombres también, porque aquí se habla mucho de que las mujeres se tienen que enterar de la menopausia y tal, pero es que quienes están alrededor también se tienen que enterar de lo que nos pasa con la menopausia. La sufren y lo padecen igual. Correcto, bueno, no igual, no creo que igual, pero nos acompañan de Depende alguna de la manera. intensidad de cada quien. Exacto. Pero yo lo agradezco mucho porque tú me has permitido transitar una menopausia casi imperceptible. No voy a decir que imperceptible porque ya vimos que no es tan imperceptible, pero no ha sido ni dolorosa, ni resignada de, bueno, esto es lo que tengo que vivir, esto fue lo que me tocó, que eso a mí me da como mucha impotencia cuando escucho amigas que me dicen, no, bueno, a mí me tocó la menopausia y esto es lo que hay. Esto es lo que hay, no. No. ¿Sabes? O sea, para esto se nada. puede resolver. Y además me interesa mucho que generaciones de 20, o sea, de los 20 y los 30, se enteren de qué va esto, porque, perdóname María Reyes, pero en mi época no se hablaba de menopausia. Para nada, para nada. Mi madre además... Siempre ha sido tabú. Siempre ha sido tabú, pero además mi madre le hicieron una histerectomía muy joven y claro, ella no pasó por nada de esto, con lo cual en mi casa no se hablaba de menopausia. Yo vengo a enterarme de la menopausia a los 40 años y todavía, te estoy hablando, eso fue hace 11 años. Eso se escuchaba como una cosa por allá, que en algún momento, pero va a ser horrible y vas a morir, porque ¿qué pensaba uno de la menopausia? Viene la menopausia y ya, te quedan 3 afeitadas. Fecha de caducidad. Exactamente. Entonces, yo creo que lo primero sería para esas niñitas que nos están viendo, porque quienes ya lo estamos transitando, ya a lo mejor estamos un poquito más informadas, pero igual me encantaría, porque creo que hay mucha desinformación alrededor, que se enteraran de qué va esto. Yo quiero que este episodio se llame Menopausia for Dummies. Que muy bien. todo el mundo se entere de lo que es esto, que todo el mundo pueda vivir con esto desde un lugar amable. Siempre lo hemos hablado tú y yo. Totalmente. Que esto no tiene por qué padecerse. ¿Qué es la menopausia? Número 1. Mira, si vamos al concepto de menopausia, es un día en la vida, porque es cuando cumplimos 365 días sin regla. Entonces, Ok. pero es muchísimo lo que pasa antes de la menopausia y que se desconoce qué es lo que está pasando, y eso es lo importante, porque muchas veces nos pasan cosas que la atribuimos a cualquier situación, a cualquier patología. Visitamos muchísimos especialistas, nos tratan con muchos medicamentos y lo que viene pasando es simplemente un cambio hormonal que nos empieza a ocurrir desde los 35 años, 35, 40 años. Empezamos a tener todos estos cambios, empezamos a buscar ayuda, pero nunca nos imaginamos de que se debe a la transición a la menopausia. Ahora, estas 3 palabras, estrógeno, progesterona y testosterona, eran
palabras que yo las tenía como para gente elevada, científico. Yo no sabía qué era eso. Yo no entendía cómo me podía afectar a mí el hecho de que alguna de esas cosas estuviera fallando de alguna manera o desapareciendo, yéndose de mi cuerpo. Y, no, y me vengo a enterar gracias a ti. Me vengo a enterar después de esos exámenes que hicimos y ese análisis que hicimos, que bueno, ya les contaré porque aquí sí se van a compartir intimidades. Pero sí es verdad que hay esa desinformación. Yo hoy en día me pregunto por qué. O sea, ¿por qué no nos habíamos enterado las mujeres de que íbamos a llegar a este momento de nuestras vidas y podíamos llegar desde un lugar bonito? Yo creo que la desinformación viene porque muchas veces tomamos las cosas como que naturales, como que, bueno, tengo la Con regla, resignación. como que, bueno, me tomo un anticonceptivo, como que, ¿sabes? Entonces es muy poco lo que se habla de la menopausia, pero también es importante saber que es poco lo que se habla de todo el tema hormonal y de la menopausia específicamente, porque en realidad las mujeres no hemos sido objeto de estudio. La mayoría de los estudios científicos se hacen en hombres. ¿Ah, sí? Claro. Ah, Entonces es caramba. poco, y el hombre y la mujer nunca somos iguales. Claro. Entonces es poco lo que conocemos por eso, porque los estudios se hacen en hombres, pensamos que es igual equiparar un hombre y una mujer desde el punto de vista biológico, emocional y tal, y no es así. Ujú. Entonces por eso hay mucho desconocimiento. Podemos empezar hablando un poquito, porque a mí me gusta siempre decir de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ok. Porque nosotros tenemos que saber que como mujeres nacemos con una carga ovárica. O sea, tenemos unas municiones. Tenemos unas Y municiones, esas municiones se nos acaban. se nos van agotando. Desde que nacemos con una carga ovárica que vamos a ir gastando, que Esos cuando son llegamos ovocitos. los o sea, ovocitos, nuestras células reproductivas. Acuérdate que la especie, los seres vivos venimos a reproducirnos principalmente. ujú. Y es verdad que hace Mientras tanto muchísimo- practicamos. Mientras no nos Exacto. reproduzcamos. Exactamente. practicamos. Pero es cierto que nosotros no habíamos vivido tantos años. Acuérdate que antes se moría, la expectativa de vida era muy corta. Claro. Entonces la etapa de la menopausia era muy corta. Ujú. Pero a medida que aumentando la expectativa de vida, pues se está viendo que estamos entrando más en esta etapa y estamos durando más años viviendo durante esta etapa. Ujú. Entonces, por eso que es importante que sepamos qué es lo que está pasando. Ujú. A medida que vamos cumpliendo edad, vamos a tener una disminución de esta carga ovárica. Y es cuando te digo que esto comienza más o menos a los 35 años, pasa porque es a esta edad donde empieza a ocurrir el envejecimiento ovárico. Ujú. Ya nuestros folículos siguen ovulando, seguimos teniendo ciclos menstruales, pero va a haber una diferencia en nuestras hormonas. Generalmente lo que primero ocurre es una disminución de la progesterona. Dentro del ciclo menstrual, Progesterona es la primera hormona que tiende a disminuir. que tiende a disminuir. Y eso sí es como una regla, por llamarlo, hablando de Sí, que la regla pudiéramos se va- decir que es lo común, Es lo más común. frecuente. Ok. A ver, existen dos hormonas que orquestan nuestro ciclo, que son el estrógeno y la progesterona. El Vale. estrógeno, la primera fase, ovulamos, y la que toma el mando es la progesterona. La Ok. que nos madura el endometrio, la que nos permite quedar embarazada Embarazada. porque permite que ese endometrio anide ese huevo fecundado. Ujú. Y cuando cada hormona tiene una función, cada hormona da una serie de síntomas, nosotros no somos nunca iguales durante el mes. Ujú. Siempre tenemos variaciones, unos momentos estamos con más energía, otros con menos energía, otras veces estamos más sensibles, otras veces estamos más irascibles. Y todo esto tiene que ver con nuestro ciclo. Claro, pero ¿cómo diferenciamos, María? Porque mira esta cosa además tan común en su momento, tan machista y tan injusta además, ¿no? Cuando tú andabas de mal humor, andabas irascible, andabas tal, ¿qué te pasa? ¿Tienes la regla? Eso a muchas, a mí no solo me ofendía, sino que me provocaba sentarme con la persona y decirle, ven acá para explicarte lo que es la regla, ven para acá para explicarte un poco todo lo que mi cuerpo está, todo lo que le está ocurriendo. Entonces, así como en su momento la regla nos afectaba, la menstruación, ahora el que no la tengamos también nos afecta, que es lo que Totalmente. el mundo sería lindo que entendiera, ¿no? Exactamente. Y también es importante entender que el hecho de que algo sea frecuente no quiere decir que sea normal. Porque no es normal sentirnos como nos sentimos antes de la regla. No es normal que nos pongamos a llorar, que estemos más irascibles, que todo nos moleste, que tengamos dolores de cabeza, dolores en las mamas, que nos duela el vientre. Eso no es normal. No es normal. Eso se denomina el síndrome premenstrual. Ajá. Y ese es síndrome quizás- premenstrual no es lo que pasa. No, es la primera manifestación clínica de un déficit de progesterona. Ah, caramba. Sí. O sea, el síndrome, no debería haber ningún síndrome No debería premenstrual. haber un O sea, síndrome deberíamos, premenstrual. buena señora, aparezca y Sí, esos días de que nos venga previos- la menstruación,
No me tocaba venir, me vino la menstruación. Y no debería ser dolorosa y no debería... No debería ser nada de eso. Hombre, pero estamos... No, hombre, Leo, o sea... Estamos, para que tú veas desinformada. el nivel de desconocimiento que tenemos. Ya. Claro, ok. ¿qué pasa? Que esto puede ser fisiológico a partir de los 35 o 40 años, pero tenemos niñas que sufren una dismenorrea intensa, que tienen un síndrome premenstrual intenso, y todo esto tiene que ver con estilo de vida. Todo esto tiene que ver con qué estamos haciendo para que haya un mayor desequilibrio en nuestras hormonas, antes incluso de que ocurra desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar en nosotras mismas ese síndrome, o sea, lo que nos ocurre, todos esos cambios, en el periodo premenstrual, cuando estamos ovulando, cuando estamos fértiles, en toda esa etapa previa a la menopausia y a la perimenopausia, y luego cuando esos síntomas, se les puede llamar, ya no forman parte de una mujer que está presta a procrear, ¿no? Sino que al contrario, está entrando en la perimenopausia. ¿Cómo diferenciamos? Porque si son prácticamente lo mismo, ¿no? Es verdad que ChatGPT ya hace mucho por uno, pero tú como profesional no tienes por qué morir porque tu empresa puede crecer. Quiero hablarte de quien me está salvando a mí, que es Whiplash Academy, la plataforma donde realmente aprendes a usar la inteligencia artificial de manera práctica, como lo hacen en el día a día de una agencia de verdad, ¿verdad? No son clases de, mira, esto es lo que la IA puede hacer por ti. No, son tutoriales que te van a enseñar cómo dominarla hoy mismo para que no te quedes atrás. Desde automatizar tareas, hasta crear contenido, vender más rápido, escribir mejor o diseñar como un pro. Aquí te van a dar el paso a paso actualizado con nuevo contenido cada semana. Yo estoy aprendiendo a entrenar mis herramientas para que hablen y piensen como yo y me echen una mano cuando lo necesito, y lo que más me gusta es que es más fácil de lo que me imaginaba. En un mundo donde quien domina la inteligencia artificial domina el mercado, no aprender no es una opción. Ingresa en whiplash.com y empieza hoy a construir la versión irreemplazable de ti. Sí, es prácticamente lo mismo, pero se va acentuando con los años. Sí es normal que durante el mes, como te lo comento, no seamos iguales, porque sí es verdad que en la primera etapa del ciclo estamos más enérgicas, estamos más enfocadas, nos sentimos más atractivas, y ya cuando estamos preparándonos para un bebé, pues estamos más serenas, más tranquilas. Eso es lo que debería ser. Bueno, más asustadas, estamos viendo el presupuesto, qué va a pasar. O sea, ya, la vida Bueno, nos ese es el cambió para deber ser. siempre. Pero ya cuando empiezan a aparecer toda esta sintomatología premenstrual es cuando nos tiene que llamar la atención. Ujú. Si ocurre en edades tempranas, no vamos a tocar estos temas porque ya nos tenemos que meter en cosas más profundas, pero sí vamos a hablar de lo que sería fisiológico. Si esto nos empieza a pasar a partir de los 35, 40 años, que empezamos a notar que estos síntomas son más acentuados, que a nuestro ciclo menstrual empieza a cambiar, generalmente las reglas empiezan a ser más abundantes, empiezan los ciclos a hacerse más cortos, o más adelante, más cerca de la menopausia, empiezan a prolongarse y empezamos a tener reglas mayores de 35 días, a veces tenemos un mes que no. ¿Una que no regla la de vemos. 35 días? Mayor, entre una regla a otra. Ah, caramba, pensé No, que eran entre una regla a 35 días otra. con la regla. Yo, No, hombre. no. Ajá. Pues nada, entonces allí ya estamos viendo que estos síntomas empiezan a acentuarse porque ya la variación y el desequilibrio de nuestras hormonas es cada vez mayor. Ujú. Entonces allí es donde nos tenemos que prestar atención. O sea que la primera banderita roja es que se espacie una regla con otra. Son una menstruación O y que otra. se acorte, o o que que se- venga mayor cantidad de flujo, o que vengan síntomas asociados que anteriormente no teníamos. ¿Y cómo hace una mujer que a lo mejor es irregular desde siempre? Y esto no varía tanto. Pues tendría que haber tenido un control y regularse las reglas. Uno no puede, o sea, nosotras las mujeres tenemos, como digo yo, entre comillas, una ventaja, que es que cualquier situación de salud se nos puede manifestar con trastornos menstruales y no necesariamente ser de hormonas sexuales. Ok. Si tengo un problema, estoy desarrollando un problema de tiroides, tengo una situación importante de estrés, tengo alteración de algún tipo de hormonas. Las Todo la hormonas- regla nos va a avisar. Claro, porque las hormonas son como una orquesta. Ya. Si un instrumento suena mal, pues la melodía no Desafina. se escucha bien. Claro. Entonces, a veces tenemos problemas con la menstruación, cambios en la menstruación, vamos al ginecólogo y es el ginecólogo el que se tiene que encargar de ver por qué está pasando estos cambios. No es mandar un anticonceptivo oral, es ver qué es lo que está pasando. Con la historia clínica nos orientamos, tenemos una presunción diagnóstica, hacemos una analítica y vamos a la raíz del problema, que es lo que se debe hacer y es donde tenemos que actuar. Porque no es poner un anticonceptivo para que la regla me venga todos los meses. Claro, para que sea regular. Es ver que si yo tengo un problema de tiroides, regular la tiroides para que mi regla me siga viniendo normales. Ujú. Hombre, es que son muchas cosas, María. Muchísimas.
Es un Ahora, mundo encantador. no, yo sé, además a ti te encanta, yo sé que a ti te encanta. Ahora, síntomas evidentes y síntomas del que del que ninguna mujer se puede escapar, ¿cuál podría ser? Aparte de los cambios en el ciclo menstrual, vamos a ver que vamos a tener mucha ansiedad. Vamos a ver que empezamos a tener cansancio. Estamos hablando de perimenopausia, todavía no. Perimenopausia. O Todavía sea, no transición a la menopausia. Estamos hablando de 10 años, quizás antes de que nos venga la menopausia. Y la menopausia se estima que es a los 50 años. 50, 51, un promedio. Pero hay mujeres que tienen menopausia precoz, hay mujeres que tienen 56 años y todavía me reglas regulares. Wow. Salen de la norma, Claro. pero el promedio, como todo, es unos 50, 51 años. Ok. Entonces, estas pacientes empiezan a tener problemas a nivel de, bueno, de los sangrados. Hay una cosa muy importante, Ana María, que es que este desequilibrio hormonal, aparte de darnos síntomas y tener que, por supuesto, tratar los síntomas porque nos deteriora nuestra calidad de vida, también es importante saber que también llevan una consecuencia. Ujú. Porque mientras más años tengamos en predominancia estrogénica, que es como se denomina ¿Qué es eso, María? No me Ay. hables así, que yo no fui para la UCB a estudiar Ya. medicina, yo estudié arte. A ver, cuando hablamos de las dos hormonas, estrógeno, progesterona, ¿vale? Ellas tienen que estar equilibradas. Cuando empieza a caer esa progesterona, empiezan a predominar los estrógenos. Ujú. Entonces, eso lleva a una serie de síntomas, pero también de secuelas, vamos a decir, consecuencias a largo plazo, como Ok. es la enfermedad fibroquística de mama, la fibromatosis uterina, los quistes de ovarios, la endometriosis, que tienen una base principalmente a nivel de ese desequilibrio que tiene tanto tiempo presentándose que no lo conocemos. Yo te voy a decir algo, yo fui una de esas pacientes. Yo tuve un desequilibrio hormonal, yo como ginecólogo tradicional, pues mira, tenía trastornos menstruales, desarrollé una fibromatosis uterina, pero desde el punto de vista del enfoque ginecológico tradicional, yo no determiné, yo no diagnostiqué que yo tenía una predominancia estrogénica. Por lo tanto, tuve una secuela que fue mi fibromatosis uterina y tuve una histerectomía. Hombre. Ahora, cuando ya enfoco desde el punto de vista integrativo la ginecología, ya me di cuenta cuál fue el origen y ya puedo hablar con mis pacientes y puedo empezar a hacer cambios en mis pacientes para que no lleguen a desarrollar ese tipo de consecuencias o, si las tienen, controlarlas. Es que yo creo que una de tus grandes virtudes, y por eso te quiero tanto, es que tú eres muy preventiva, ¿sabes? Yo creo que uno se olvida de eso. Tú no puedes, a ver, no sé, comenzar a hacer pesas a los... Bueno, puedes hacer lo que tú quieras, pero quiero decir, no es tan conveniente comenzar a hacer pesas a los 60 porque el músculo ya a los 60 va a costar más crearlo que si empiezas a los... Bueno, si empiezas chiquito y niño, maravilloso, pero supongamos que no, que a los 40 fue que tú tuviste el despertar y entender que tenías que cuidarte. Bueno, es mejor que sea a los 40 que sea a los 60. Por supuesto. Aunque nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero vamos, que es importante toda esta prevención, que yo creo que eso, y voy a mí un minutito porque por eso yo le recomiendo a todo el mundo que vaya contigo, porque de verdad tú me hiciste transitar, o me estás haciendo transitar, ya yo estoy creo en la posmenopausia, ya yo pasé ese día de los 365, y lo estoy transitando desde un lugar muy amable, siempre te lo digo, desde un lugar donde más bien lo que quiero es que esto se sepa más, que la gente se entere, que tú y yo lo llamamos menopower, porque además es una etapa preciosa de la mujer. Sí, Ahorita sí. todo le hacemos así. Entonces, Exactamente. claro, es un poquito injusto que cuando tú le haces así a la vida, venga la menopausia a la tuya y tú dices, ya va, wait a minute. Mira, Ana María, lo que pasa es que hemos perdido el enfoque. La medicina debe ser preventiva. Correcto. Nosotros tenemos que enfocarnos en la salud, no en la enfermedad. Mm. No es prescribir un fármaco para tratar un síntoma y después tratar la consecuencia de ese fármaco. O sea, es que tenemos que entender que el cuerpo humano es una máquina perfecta Ya. y que se desequilibra porque muchas veces hacemos cosas que no sabemos que nos están afectando. Y por eso es tan importante que la gente conozca. Ahorita hay miles de formas de informarse. Es verdad que en las redes sociales hay cosas que a veces no son totalmente verdad. Hay mucho Y hay blog. otra cosa muy importante, que no todo es bueno para todo el mundo. Claro. O sea, yo te puedo decir a ti, mira, come saludable, come mucho pescado azul pequeño, come aguacate, que es una grasa saludable, pero si me lo pongo en mí, no es saludable para mí porque yo tengo una condición que no me favorece ese tipo de dieta. Entonces lo que te quiero decir es que no todo es bueno para todo el mundo. Y hay una cosa importante que nos da la menopausia, que
cuando nosotros estamos en esa etapa fértil, en esa etapa reproductiva, los estrógenos nos hacen ser personas que estamos dedicadas a cuidar, a estar pendientes de todo el mundo, a no tener tiempo para nosotras, porque estamos dedicadas a todo, a los padres, a las parejas, a los hijos. Ya cuando se nos caen los estrógenos, la visión es hacia nosotras. Es Qué hacia pena, el ¿no? Que no sea- autocuidado. Hombre, pero una cosa, María, una cosa. O sea, la vuelta, esta vuelta de la que estás hablando, es la que estamos pasando, todas las que estamos en esta etapa. Pero sí es verdad que yo siento que el hecho de que las generaciones de los 20 y los 30, de las niñas que nos están viendo ahora, se enteren de esto antes de pasar por allí, a lo mejor les desvía la atención y las lleva a este lugar de que sean prioridad ellas. Totalmente. ¿Sabes? Es O que sea, tiene que ser así. Lo que pasa es que, a ver, no tenemos esa cultura. ya. Queremos ser perfectas en todo. Ujú. Ese es el problema de ser mujer. Queremos ser perfectas en todo. Pero llega un momento en que la vida te dice, ya va. O sea, en lo importante más en tu vida eres tú. Claro. Y eso nos los va a dar la menopausia. ¿Qué queremos cuando nos acercamos a una agencia de viaje? Que nos faciliten la vida, que hagan el trabajo por nosotros y que nos den las mejores opciones. Eso es lo que les va a pasar cuando se pongan en contacto con la gente de The Travel Shop. No solamente para viajes cortitos, que si 3 días a Mallorca, 4 días a Milano, una cosita así breve. No, si quieres hacer un viaje transatlántico, si quieres hacer un crucero, luna de miel, quieres conocer Japón, quieres hacer el sueño, el viaje de tu vida, el viaje de tus sueños, eso lo vas a poder hacer con The Travel Shop, donde son profesionales de verdad, verdad. Y les tengo una hermosa noticia. En The Travel Shop vas a poder financiar tu viaje. Ellos mismos lo van a hacer. Así que ponte en contacto con The Travel Shop, @thetravelshop.es, que es tu tienda de viajes. Hay que desmitificar la menopausia, hay que hablar de la menopausia, hay que enterarnos qué nos pasa, porque es la única manera de, en primer lugar, aceptarla, porque pasa mucho que como no lo aceptas y luchas contra eso, no puedes luchar contra algo que va a ocurrir, que es fisiológico y que es una etapa más de la vida, así como tuvimos la adolescencia, ahora tenemos la menopausia, son un sub y baja de hormonas. Bueno, lo que resiste, persiste, ¿no? Si te resistes a la Exacto, menopausia, y lo vas a persistir. vivir mal. Correcto. Entonces, si entendemos lo que pasa, lo aceptamos, es muy, muy bueno porque yo creo que es la parte más importante de transitar la menopausia de la mejor manera. Y como decimos tú y yo, es la mejor etapa de la vida de la Ay, es mujer. deliciosa, sí. Es sí. que tiene todas las ventajas. ¿Tú te imaginas esta madurez que tenemos ahora a los 25 años? Cállate la boca, María Reyes, que yo, mira, no sabes de todo lo que me hubiera salvado. Pues sí. Pero bueno, igual, hay que vivirlo. Hay que este ha sido- vivirlo, Pero claro. sí creo que se puede vivir con información, porque yo creo que el tema es la desinformación. Totalmente. O sea, no se habla, así como no se habla de andropausia, ¿sabes? Porque aquí Exactamente. a mí, yo soy muy inclusiva. Yo quiero que los hombres se enteren no solamente de lo que nos viene a nosotras, y ustedes, en caso de parejas heterosexuales, van a tener que vivir con su mujer al lado. No solo eso, también, eso sería otro programa, ¿no? La andropausia es otra etapa de los hombres de la que tampoco se habla. Mira, y te digo yo, si hay tabú en la menopausia, en la andropausia es muchísimo más tabú. Bueno, porque creo que como todo lo de los hombres es más evidente, todo es como para Ya. afuera y uno es como para adentro. Ya, ya. Entonces, claro, le da más vergüenza a los hombres hablar de que pueden estar transitando ese periodo. Exactamente. Y bueno, creo que también las mujeres estamos dándonos a la tarea últimamente de visibilizar la menopausia. Ujú. Y yo creo que eso es lo que nos va a salvar Sí, de totalmente. padecerla. Yo creo que Totalmente. hablar al final, así sean conversaciones incómodas, como en la pareja, que para que una pareja trascienda y pueda mantenerse en el tiempo, hay que tener conversaciones incómodas. Igual ocurre con la menopausia. Así mismo. Igual ocurre con lo que nos pasa a las mujeres. Igual, así es, tal cual. Ahora, volviendo a la prevención, que yo creo que es la base de todo. O sea, eso es la base de La todo. base de todo. ¿De qué es lo que deberíamos cuidarnos? O sea, ¿cómo podemos comenzar a cuidarnos en su momento de la mejor manera posible? Hablabas de hábitos, por ejemplo. Sí, mira, es muy importante saber que todo el cuidado que hagamos antes de llegar a esta etapa es lo que nos va a permitir transitarla mejor. Ujú. Porque no es lo mismo llegar a la menopausia con sobrepeso, obesidad, enfermedades o patologías coexistentes, con Ujú. una diabetes, con una hipertensión ya, con Ajá. una enfermedad autoinmune, porque hemos desarrollado todo eso, porque simplemente hemos tenido hábitos de vida que no son saludables. Partimos número uno, yo digo que la receta número uno que está dentro de lo que es el cuidado de la mujer, vamos a hablar en este caso, por supuesto, de la mujer, es la actividad física. Nuestro cuerpo viene diseñado para moverse y con la vida que tenemos
o sea, es que ya tenemos todo a la mano, ni siquiera para cambiar un televisor tenemos que levantarnos. Entonces, ese sedentarismo nos está matando. Y en la mujer es muy importante hacer actividad física, pero principalmente de fuerza muscular. El músculo es el órgano que nos da seguro de vida. Ya. Del músculo depende nuestra longevidad y nuestra mortalidad, riesgo de mortalidad. Claro, porque eventualmente uno piensa que actividad física es montarse en la caminadora y trotar 20 minutos. O, perdón, o trotar 20 horas, y no va por ahí. O sea, eso acompaña, ¿no? Yo escuché en estos días una frase lapidaria que en un podcast de dos amigas muy queridas de Marjorie y Daniela, tenían una entrevistada que decía que el sedentarismo era el nuevo cigarrillo, que era lo que mataba, que era lo que no nos iba a permitir, o sea, que con 1 hora de ejercicio al día no iba a bastar. Y yo, le vas a decir, es una exfumadora que ahora entrena, o sea, lo estoy haciendo mal otra vez. O sea, ella hablaba incluso de levantarte bueno, un poco el pomodoro, ¿no? O sea, te levantas, haces un poquito de movimiento y te vuelves a sentar en el ordenador, porque es que también pasa mucho que ahora trabajamos mucho frente a la computadora, estamos horas ahí sentados. Yo he pasado 10 horas frente a una computadora. Y eso es parte del sedentarismo del que ella hablaba. Eso es parte del sedentarismo. Y tenemos que entender que tenemos ese seguro de vida que tenemos en el músculo, tenemos que empezarlo lo más pronto posible a entrenar. Yo también soy una de estas que lo ha dejado un poco de lado. Es decir, de largo, porque claro, como te digo, uno estudia, uno trabaja, y el ejercicio no formaba parte importante de mi vida. Pero claro, ahora como te digo, con este enfoque integrativo y nos damos cuenta que de verdad la masa muscular es tan importante, sobre todo en la menopausia, y como dijimos antes, nunca es tarde. ¿Por qué? Porque en el momento en que tomes conciencia y te comprometas contigo, tú tienes que empezar a hacer ejercicio de fuerza y no tienes que hacerlo 1 hora. Tienes que hacer 30, 40 minutos, por supuesto, con una persona que te enseñe a hacerlo para que no te lesiones. Y complementarlo con ejercicio aeróbico y tener una vida activa. O sea, caminar, subir escaleras. Sí, en vez de agarrar un Uber, caminas. En vez de subir el ascensor, subes la escalera. Tener, por supuesto, su periodo de descanso, porque cuando tú entrenas musculatura, tú no puedes ir todos los días al gimnasio a hacer músculo. Claro. Pero es importante que eso, si vamos a hacer una receta para vivir una menopausia saludable, esa es la número 1. Vamos a irle haciendo check a cosas. Check. La primera es moverse, definitivamente, pero no moverse. Formar músculo, fuerza. Sí. Y te voy a decir por qué también, para terminar con el músculo. El músculo te va a hacer, primero, que no tengas la neurodegeneración. Te va a mantener bien tu cerebro. Ya. Claro, eso es lo que está oculto, ¿no? Eso es lo que está oculto. Esas son las letras chiquitas. Esas son las letras chiquitas. No voy a hablar de términos científicos, pero eso es lo que hace el músculo a nivel del sistema nervioso central. Luego, otra cosa importantísima es el metabolismo. Cuando tú creas músculo, aunque tú y yo estemos sentados aquí, seguimos quemando calorías, tenemos un metabolismo más acelerado. Entonces, eso nos va a mantener bien nuestra resistencia a la insulina, nuestra composición corporal, lo que es la cantidad de músculo y la cantidad de grasa que tenemos. Luego, también es importante para disminuir la osteopenia, osteoporosis, porque el músculo también va a activar la formación de hueso o va a disminuir la pérdida de hueso. Entonces, tiene muchos beneficios el músculo para lo que viene siendo la menopausia y para el estado de salud en general. Tú sabes que acabas de nombrar osteoporosis y me acuerdo en medio de mi desinformación previa que uno conectaba osteoporosis con alguien muy mayor, ¿sabes? Con alguien, eso le da a los viejitos, eso si se caen y se fracturan la cadera es un desastre, que es un desastre obviamente, pero no pensábamos, o sea, lo dábamos por sentado. Cuando seas mayor tendrás osteoporosis, tendrás problemas con los huesos y serán más débiles y tal. Y ahora te das cuenta de todo esto y vuelvo a la medicina preventiva, vuelvo a la prevención en general, de cómo evitar que las cosas ocurran. Sí. Entonces, la osteoporosis, detengámonos un segundito allí porque pareciera que es algo que nunca nos va a pasar. O sea, eso es cuando ya te queden... Y que es silenciosa. Y que es silenciosa. Eso no duele ni pasa nada. Claro, pero es que entiendo que la osteoporosis cuando llegó, chum, y no, o sea, la vuelta atrás es complicada. Es muy complicada. ¿Por qué? Es muy complicada. A ver... La osteoporosis, bueno, comenzamos con una osteopenia, que es cuando empezamos a perder esa densidad mineral ósea, y eso comienza muy jóvenes. Eso significa, perdona para hablarlo en castellano, para los que nos pasamos por la Facultad de Medicina, que el hueso comienza a debilitarse. Sí, que se empieza vamos a decirlo de esa manera. Se pone más débil, más frágil. Que cualquier
torcedura o golpe pequeño te puede romper el hueso. Ya. Eso es lo que es la osteoporosis. Ok. Pero comienza con este cambio hormonal, comienza desde muy temprana edad. De hecho, muchas veces el aspecto de nuestra cara, cuando empezamos a envejecer, se nos cae la cara, eso es un signo de osteoporosis también, porque los huesos de la cara también empiezan Ay, Dios mío. a perder soporte. Entonces, saber sí. más. Se acaba de terminar este episodio. Gracias por venir. Entonces, no, mira, pero es que son cosas importantes. La osteoporosis incluso empieza por la cara. Ya. Entonces, claro, ¿qué va pasando? Que si tenemos un estilo de vida sedentaria, alguna alimentación que no nos nutre, pues entonces ese proceso se va aumentando. A ver, el hueso no es un órgano estático, el hueso está toda la vida formándose y destruyéndose, pero siempre está en equilibrio. Se reabsorbe y se forma. Ok, perdona que te detenga aquí, que te ataje, diría mi hermano. ¿Qué tanto tiene que ver? Porque tú y yo estamos al tanto y además disfrutando de todos los beneficios de los parches, de los X39. Pero los parches, la promesa es que las células madres se van a reactivar, que estaban dormidas y tal. Lo pregunto porque hablas de huesos y hablas de osteoporosis y sabemos que a un niño de 6 años se fractura un hueso, le ponen un yeso y al mes ya está jugando fútbol otra vez, ¿no? Sí. En cambio, un señor mayor se cae y se fractura ¿cómo se llama? La cadera. Hombre, primero el susto de meterlo en quirófano. ¿Qué va a pasar allí? Clavos, ¿sabes? Recuperación, son mucho tiempo. Un montón de meses. Correcto. Eso tiene también que ver con temas células madre, obviamente. Por supuesto. Si tienes un evento o quieres hacer una producción bonita, seria, bien hecha, no te vuelvas loco buscando gente por ahí. Llama aquí en Madrid a FGN Company y ya está. Los Luises o Armando, maravilla de profesionales, te van a resolver todo, la grabación, las fotos, la producción, todo. Además trabajan tan bien, tan fácil, que uno ni se estresa, nada, todo es bello. De verdad, tú llegas, haces lo tuyo y voilà, ellos se encargan del resto. Eso es FGN Company. ¿Y eso también se nos va yendo? Claro, claro. A medida que vamos envejeciendo, vamos disminuyendo nuestra cantidad de células madres y también que el ambiente donde se encuentran esas células madres no es el adecuado para que ellas se diferencien, para que ellas se desarrollen y reparen tejidos. Entonces, claro, a medida que envejecemos, ya una herida no se nos cura igual, ya una cicatriz no tiene un aspecto como lo puede tener cuando ocurre en una paciente joven. También el tema de que a medida que vamos envejeciendo, por supuesto, todo el proceso de regeneración se enlentece. Y por eso es que vas a oír muchas técnicas de rejuvenecimiento, por lo menos en la parte que me compete a mí, de rejuvenecimiento vaginal, de eso hablamos ahora, mi reina. De rejuvenecimiento en la parte de estética, y ahí usamos fototerapia. Ya. El láser vino a la ginecología para hacer un antes y un después. Entonces, es tratamientos para estimular células, para estimular síntesis de colágeno y para, en muchos casos, terapias biológicas para activar células madre. O sea, ¿tú crees en la fototerapia? ¿Tú crees en los parches? ¿Tú crees en todo lo que Yo soy médico integrativo. Yo creo en todo porque, a ver, nos olvidamos de la biología, nos olvidamos de la bioquímica, nos olvidamos de la fisiología. Y ahí está el fundamento de todo, ahí está el equilibrio de todo. Entonces, cuando tú ves un paciente y determinas una causa de un síntoma, pues ahí lo que hay que buscar es equilibrar desde el punto de vista bioquímico, fisiológico, el problema que se está presentando. Ya. Y ahí logras eliminar el síntoma, no con un fármaco. Claro, porque el fármaco es... Hay que usarlos. Cuando hay que usarlos, hay que usarlos. Claro, pero no puede ser la opción número uno a un síntoma. Tengo un dolor, pero ¿por qué tienes el dolor? Sabes que yo tenía un amigo que él tomaba medicinas por si acaso. Por si acaso. Digo, ¿pero tienes dolor de cabeza? No, pero como me puede dar... él, hombre, ahora que me estoy acordando, él tomaba Tylenol, perdón la cuña, eso es ibuprofeno, acetaminofén, no me acuerdo qué es eso. Bueno, él tomaba Tylenol antes de irse de fiesta para que no le diera dolor de cabeza en los tragos que se iba a tomar. O sea, es que uno está muy loco, María. Está muy loco. ¿Sabes? Uno hace unas cosas, uno se automedica de una forma... Y aunque te empiece un dolor muy leve, te tomas el analgésico por si acaso te da fuerte. Claro, y estás yendo contracorriente, ¿no? Totalmente. Ok, entonces, seguimos con la prevención. Hablamos primero de ejercicio de fuerza. Segundo punto, ¿cuál puede ser? Alimentación. Ya.
Alimentación. El tema también con el estilo de vida que tenemos es que, claro, no tenemos tiempo de nada y vamos a un supermercado y compramos todo con paquetes, empaquetados. Ya hecho. Y, por supuesto, y ahí tenemos una cantidad que si tú te pones a leer los ingredientes, una cantidad de cosas que tú no sabes qué son. Pero te aseguro que todas esas cositas que dice ahí son inflamatorias. Entonces tenemos una inflamación crónica de bajo grado. Menos mal que yo tengo el WhatsApp de Sasha. Y entonces ese es el terreno propicio para el desarrollo de cualquier patología crónica degenerativa o lo que sea. Ya. Y para sentirte mal. Entonces, ¿qué tenemos que entender en la menopausia? Que no es comer, no es alimentarnos por alimentarnos, es nutrirnos. Tampoco es que si yo tengo este aumento de peso que me acompaña en la menopausia, es tener estas dietas muy restrictivas. Porque en la menopausia ocurre una cosa que nos ocurre en el envejecimiento normalmente, que es que nos aumentan los niveles de cortisol. Y el cortisol, la conocida hormona del estrés, es una hormona que, claro, es necesaria, pero cuando está en desequilibrio, o sea, tenemos un aumento del cortisol, pues aparte de tenernos gorditas, entonces cuando hacemos dietas restrictivas estamos aumentando ese nivel del cortisol también. Entonces no estamos mejorando, no vamos a bajar de peso de esa manera. Es la que dice, no como nada y sigo gorda. Ay, ¿cuál es la vuelta entonces? La vuelta es nutrirte, ¿ok? Y la vuelta es hacer el ejercicio de fuerza. Tú sabes que de las primeras personas que yo escuché defendiendo el ayuno intermitente fue a ti, que de hecho tú lo practicas, yo lo practico. Ahora, eso va de la mano con que cuando el ayuno se rompe, no lo vas a romper yéndote a comer hamburguesas con papas fritas, ¿no? Como es lo que provoca, pero no, ahí va el ayuno con la nutrición, o sea, con lo que ingieres. A ver. Ahora, cuando hablas eso de alimentación, es entonces el fastidio, entonces tú comes puro verde, puro tal. No. Yo ya. Mira, con respecto al ayuno. Ajá. Acuérdate que, como te dije al principio, los trabajos científicos siempre se hacen en hombres. Y es verdad que cuando tú te metes en el tema del ayuno, te dicen que mientras más tiempo de ayuno es mejor, porque incluso llega un momento en que puedes activar células madre, la autofagia, todo esto. Pero en las mujeres no es así. En las mujeres, como estamos en esta etapa donde tenemos aumento de cortisol, incluso en el ciclo menstrual también no es igual hacer un ayuno, dependiendo de la fase del ciclo, el ayuno no debería ser mayor de 14, 16 horas. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar el cortisol igual. El cuerpo lo toma como una alarma, el hecho de no tener alimento. ¿Qué ocurre en el ayuno? ¿Nos puedes explicar eso? O sea, ¿por qué tú sugieres que, bueno, aunque cada cuerpo es un mundo, ¿por qué es positivo para ti hacer ayuno? Porque tú me decías, yo no lo voy a dejar. Porque el ayuno nos permite reparar nuestro cuerpo, desintoxicar nuestro cuerpo. ¿Tú te imaginas que el cuerpo esté todo el tiempo, como anteriormente se hacía, no, que tienes que comer 5 comidas al día? Yeah. Que esté todo el tiempo procesando, digiriendo, con picos de insulina, dale que te pego. O sea, no. O sea, el cuerpo necesita comer de día y repararse y desintoxicarse de noche. Entonces, tú eres la que piensa que el ayuno debe ser nocturno. Nocturno. Sí. Comer por lo menos 2 horas antes de irnos a la cama y luego comer al día siguiente cuando hay sol. Y mantener una ventana de unas 12, 14, máximo 16 horas. En la menopausia pasa algo, Ana. Nosotros necesitamos, para todo esto, incluso que estamos hablando del músculo, tener una alimentación donde tengamos una suficiente cantidad de proteínas. La proteína tiene que estar en todas las comidas. La proteína tiene el problema de que sacia mucho. No es la cantidad de proteínas que deberíamos comer. Es imposible a veces comerla si nos saltamos, por ejemplo, una comida. Entonces, deberíamos hacer 3 comidas y cada comida debería llevar proteínas. O si no, suplementarnos con de estos suplementos de proteína. Los suplementos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que si no tenemos proteína no vamos a formar músculo. Ya. Igual que si no tenemos carbohidrato tampoco vamos a formar músculo, pero no es cualquier carbohidrato. Tiene que ser un carbohidrato que no me aumente tanto los niveles de insulina, un carbohidrato complejo, que tenga fibra. No, ¿Okay? más complejo que la vida. Esto está complejo. Sí. Y otra cosa que acaba de salir también en muchos trabajos que se están haciendo en mujeres, gracias a Dios, es el uso de la creatina también. Tanto para la parte de formación de músculo como para la parte de nuestro sistema cognitivo. Háblame de la señora creatina, que yo estoy adentrándome en el mundo creatinesco. ¿Qué hace la creatina? ¿Por qué está tan bien vista últimamente? Se ha utilizado siempre en todas esas personas que han ido al gimnasio porque permite la mejor recuperación del músculo, porque permite que ese músculo gane fuerza y que tú puedas a la vez hacer un poco más de ejercicio físico. Pero se ha visto el beneficio que tiene a nivel cognitivo. Ya.
no sé si te das, yo creo que sí, tú te has dado cuenta que cuando nosotros vamos a una residencia, la mayoría de los pacientes que están, o de las personas Residencia que están de en una mayores. residencia de mayores, somos mujeres. Es verdad. Oh, Hay verdad. 2 hombres y el resto son 20 mujeres. mujeres, sí. Es decir, nosotros tenemos dentro de esas cosas que nos lleva a la menopausia, que eso lo vamos a hablar ahora también, es el mayor riesgo de demencia y de Alzheimer. Ya. Entonces, la creatina, en los estudios que se han realizado, se ha visto que nos ayuda mucho con el tema cognitivo. Entonces, no necesariamente hay que tomarla el día que hacemos ejercicio, hay que tomarla a diario porque ella actúa por depósito. Ya. Entonces, es una de las cosas que estoy ahora, desde que estoy leyendo todas estas cosas, indicándole a mis pacientes, aparte del ejercicio físico, que tomen la creatina también como un suplemento. Lo chévere cuando vas a una consulta con María es que ella es como, o sea, tú, amén. Yo, lo amén, no importa, el presupuesto no importa, amén, lo que tú digas. Hombre, porque es que uno ve los resultados, o sea, tú ves tu concentración, tu foco, porque sí es verdad que yo creo que uno de los síntomas más evidentes que yo pude haber tenido, y de los pocos, es que yo siempre he tenido fama de, la mala memoria, y con eso echábamos broma, ¿no? Entre mis Sí, amigos, y yo, ay, qué sí, mala sí. memoria tal. Pero acá no era un tema de mala memoria, era de ese otro verbo tan de moda últimamente que es procrastinar. He estado usando este parche desde agosto del año pasado y lo único que me han ocurrido son puras cosas maravillosas, porque lo que este parche ha hecho por mí y por miles de otras personas es realmente una locura. Gracias a la activación de las células madre, que es lo primero que pasa, te puedo adelantar que podrías notar detallitos increíbles, muy chéveres, como por ejemplo, sueño más profundo, vas a tener mucha más energía, mayor concentración mental, menos dolores y molestias, crecimiento del pelo, cicatrización más rápida, alivio en el dolor de espalda. Bueno, es que la lista es interminable y yo sé que te dieron ganas de saber más, ¿verdad? Haz clic en el link que te dejo por aquí y únete a mi comunidad y te respondo todas las dudas que puedas tener. Y no, esto no es magia, es ciencia. O sea, yo me podía sentar así y me desconcentraba un segundo en, tengo que publicar un post, lo publicaba y yo me quedaba allí, ¿sabes? Haciendo scroll, viendo otras cosas y de repente caes en cuenta de que no estás enfocado en tu cosa. Y eso tiene que ver con desconcentración, eso tiene que ver con que algo está pasando en tu cabecita, Ay, ¿no? Ana María, ¿Qué pasó? si tú supieras todo el impacto que tienen las hormonas sobre nuestro sistema nervioso central. Una de las cosas que yo más le temo a la menopausia, mi menopausia, es el tema cognitivo. Sí. Imagínate, yo me encanta estudiar, o sea, yo tengo todo el tiempo que estar estudiando. Y tengo que darle información a las pacientes y tengo que tener bien mi mente. Entonces, cuando tú te das cuenta que el estrógeno, que tu cerebro tiene receptores de estrógeno en todo el cerebro. Ujú. Y por eso es que tú empiezas a ver y entender por qué los síntomas que se presentan en la menopausia, porque hay muchísimos síntomas en la menopausia y que hay muchísimos que no se asocian con ella. Y tú te empiezas a dar cuenta que el estrógeno tiene que ver con la neurogénesis. ¿Qué Es un factor protector de nuestras neuronas. Ujú. Tú sabes que hace muchísimos años se decía que el sistema nervioso, neurona que se moría, neurona que se moría. Chao, hasta luego. Pues eso no es así. Pues Y las se neuronas también se reviven regeneran. al tercer día. Claro, hay Ajá. una neuroplasticidad y el sistema nervioso depende mucho de nuestras hormonas. El estrógeno tiene receptores en nuestra corteza prefrontal, acá donde tenemos Que es la que el se forma intelecto, hasta los donde tenemos la 21. memoria a corto plazo, Ya. donde estamos enfocadas. Entonces tú te imaginas, entonces ahora estamos despistadas. Ahora vamos a la cocina y no sabemos para qué. Ahora yo te iba a contar algo y se me fue la cosa y se me fue el nombre. Yo me tengo que devolver a veces. O sea, yo voy a la cocina, por decir la cocina. Vengo a la cocina y llego a la cocina y digo, ¿y qué hago yo aquí? Y me devuelvo. Lo único que me ayuda a retomar el tema o saber que fui a hacer la cocina es devolverme hasta donde estaba. Ya me acordé. Y me vuelvo a la cocina y me pasa. Casi que lo anota. Me mando un WhatsApp yo misma y que, acuérdate que fuiste a la cocina a buscar agua. Se me olvida, se nos olvidan las Bueno, cosas. mira, eso pasa. Y nosotras que somos un poquito despistadas, yo soy despistada en ciertas maneras también. Entonces, claro, tú dices, no, pero es que ya, yo soy así. Y no, Ana, se empiezan a acentuar más las cosas. Empezamos a tener un poco de déficit de atención, ¿sabes? Y entonces eso es algo que a mí me aterra. Luego también tenemos... Perdón, ¿y te aterra y cómo lo atacas, cómo lo manejas, cómo Es lo que es previenes? todo, es un todo, Ana María. Ya, con todo esto que me estás Es un diciendo. todo, sí, vamos a irlo desarrollando, es un todo.
Es que la paciente que va a la consulta de menopausia y me va a pretender que yo le voy a indicar una hormona, porque ella tiene sofoco, eso no es así. ¿Cómo es? Es un compromiso contigo de hacer un cambio de tu vida, un cambio en tu estilo de vida, porque más pesa lo que tú vas a comer, el ejercicio que vas a hacer, el manejo del estrés, el dormir bien, que yo te voy a ayudar, por supuesto, la suplementación que la hormona. Ya. No es poner una hormona. La hormona, Ayuda. por supuesto que es súper importante. Yo soy muy defensora de la terapia hormonal de reemplazo, pero no todas las pacientes la pueden utilizar, no todas la quieren utilizar. Entonces, tú puedes vivir la menopausia también sin hormonas, pero claro, es un compromiso contigo. Yo no estoy a tu lado para decirte, no te tomes Come esta bien. copa de más, no comas esto porque, quiero, ¿sabes? Es que yo me comprometo conmigo y le digo a las pacientes, yo hago un 5%, el 95% lo haces tú. Claro. Entonces, es por eso que es un enfoque integral y es una cuestión de autocuidado, porque yo le doy las directrices, yo les explico. Yo creo que es muy importante que la paciente entienda qué pasa, porque no es que tómate esta pastilla cada 8 horas. Y tú dices, bueno, me mandaron la pastilla cada 8 horas. ¿Por qué? ¿Para qué? Es que yo siempre busco un por qué y un para qué. Entonces, es cuestión de que, me pasa esto, ya lo entendí y yo voy a hacer esto por mí. Además, qué importante diferenciar el por qué del para qué, Sí. ¿verdad? Y hay que hacerse las dos preguntas. Claro, siempre, siempre. Entonces, bueno, en la alimentación, Ana María, todo lo que nos ¿Me inflama. vas a decir, Mari? María. Mira, marica, es que te digo algo. No. Ay, Dios, no. Iba a pasar aquí en público para ti, amigo. Ay, Ana María. Ajá. Bueno, mira, una alimentación básicamente, para seguir el otro checklist, antiinflamatoria. ¿Qué es eso? Mira, eliminar todo procesado. O sea, vamos a comer natural, lo más natural posible, vamos a tener una buena cantidad de proteína, vamos a comer omega 3, pescado azul pequeño. ¿Y por qué pequeño? Los grandes vienen casi todos llenos de mercurio. Tenemos Wow. contaminación de metales pesados, que hay de esos otros temas que pudiéramos hablar chanfle. horas. Ajá. Luego tenemos que incluir, por supuesto, entre las grasas también están las semillas, luego el aceite de oliva, el aguacate. Ajá, me hablaste del aguacate ahorita. ¿Por qué me dijiste que para mí era indicado el aguacate y para ti no? Lo hablo porque dentro de todo lo que es el buscar causas de cosas, yo siempre he sido una persona que me he cuidado, me he intentado cuidar. Me he intentado cuidar de todas las maneras y pienso que soy una persona que me cuida mucho. Y cuando tú estás en este enfoque de cuidarte, de alimentarte bien, de hacer todas las cosas bien y sentir que no te sientes, o sea, no sentirte bien, tú dices, ¿qué pasa aquí? Ya. Y eso te lleva a seguir buscando y buscando hasta que llega un momento en que tú dices, bueno, yo me voy a hacer un estudio genético, a ver qué es lo que está pasando aquí, porque yo todo lo estoy haciendo bien. Entonces ahí cuando tú te das cuenta que tú tienes un tema a nivel genético, que te falta una enzima. ¿Eso te pasó a ti? Eso me pasa a mí. Yo tengo una enzima, yo tengo un déficit congénito de una enzima que se llama DAO, diaminoxidasa, que es la que se encarga de eliminar la histamina. Ajá. La histamina es un compuesto que forma nuestro cuerpo. Tiene que ver mucho con las alergias. ¿Te acuerdas los antihistamínicos? Ya, claro. Vale. Antihistamínicos, claro, claro. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos alimentos que son ricos en histamina, ¿sabes? Ya. Y que cuando uno tiene este defecto genético, pues cuando uno consume muchos esos alimentos, acumula la histamina y tiene síntomas. Entiendo. Tiene procesos alérgicos, tiene dolores musculares, tiene problemas gastrointestinales, que era lo que estaba pasándome a mí. Yo decía, si yo como pescado azul, como sardinas, como mucho aguacate, 3 aguacates al día, estoy comiendo nueces, estoy comiendo... O sea, mi dieta era perfecta, pero estaba rica en histamina. Ya. Entonces, por eso te digo, cada paciente es un mundo. Yo le presto mucha atención a la paciente. Pero es que tú eres muy curiosa, María. Fíjate que gracias a ti yo llegué a descubrir algo que yo tenía en el esófago. ¿Sabes? Porque tú me dijiste, no es normal que tú tengas reflujo todo el tiempo, no es normal que tú tengas acidez todo el tiempo. Tú, ¿por qué no ves un digestivo acá en España? Porque tú podrías tener tal cosa. Y tal cosa era lo que yo tenía. Ay, Porque no me acordaba de tú eso. no te acuerdas de eso. Madre María mía, no Reyes. sabía que era por... Tú me salvaste ya. de un cáncer de esófago. Yo lo puedo decir así, Ay, de Dios. verdad, porque lo que yo tenía, después investigué y podía llevarme un cáncer de esófago. Sí. Y tú me dijiste, observa, o sea, es que yo creo que la observación es la base de todo, porque vamos muy a pelo, ¿sabes? Vamos por la vida muy,
bueno, tengo esto, bueno, tal. Y yo creo que la clave está en observarnos, en autoconocernos, en entender. Yo creo que ha habido un despertar en el ser humano últimamente, así como algunos piensan lo contrario, que no, que Ujú, el mundo está dormido. Puede ujú, que parte del mundo esté dormido, pero yo creo que eso ha sido siempre. Yo creo ujú. que las redes sociales han visibilizado lo bueno y lo malo del ser humano, ¿sabes? Sí, La estupidez humana y la epifanía que han tenido algunos seres humanos también de entender que la clave está en la autoobservación, en estar atentos a lo que nos pasa, en estar atentos claro. incluso de aquí, ¿no? O sea, ¿por qué yo reacciono de tal manera ante tales situaciones? Ajá, déjame analizarme. Quizás es un poquito más cansón, Sí. ¿sabes? Quizás es un poquito tal, pero también te puede salvar de un cáncer de esófago. Sí, Ana María, lo que pasa es que el cuerpo grita y uno no lo Ya, escucha. ya. ¿Sabes qué pasa? Yo siempre que, claro, porque yo no tengo que someter a un paciente a un estudio genético, a menos que de verdad lo considere necesario, yo no tengo que someter a un paciente a una serie de estudios que son costosos. Si yo, por ejemplo, le doy recomendaciones nutricionales a un paciente, yo le digo, pero tú ve cómo te cae. Claro. Come de tal manera, pero siente cómo te cae ese alimento. Ujú. O sea, y le doy esas cosas porque si tú comes algo y tú te sientes de cierta manera, te da distensión, cambias el hábito intestinal, yo Te qué sé, te da inflamas. acidez, o yo qué sé, suspende el alimento que tú creas que puede ser. Ujú. Déjalo de comer un tiempo y vuélvelo a comer. Si eso te vuelve a pasar, es que definitivamente ese alimento no te está cayendo bien. Que puede ser algo puntual, porque en ciertos momentos podemos tener intolerancias a ciertas cosas. Que pueden ser temporales, que Pueden no ser son temporales. nuestras, No, no no, nos pertenecen. no, son ¿Y temporales. eso por qué ocurre temporalmente? Porque mira, si yo tengo, por ejemplo, un tema de una inflamación intestinal, Ujú. ¿verdad? Con una disbiosis. Disbiosis es que los bichitos que viven allí están desequilibrados. Nosotros vivimos con muchas bacterias, hongos, virus, que forman parte de lo que se llama ahora la microbiota. Que por eso eventualmente no se recomienda tomar antibióticos porque matamos a los bichitos buenos y los malos. Claro, pero cuando hay que usar antibióticos hay que usarlos. Pero ¿qué pasa? Que siempre hay que dar los probióticos para que esa... A ver, el antibiótico es como una bomba, les digo yo a las pacientes. Mata lo bueno y lo malo. Entonces, eso nos va a llevar siempre a una disbiosis y nos va a llevar a alteraciones o síntomas que vienen asociados a esa pérdida de esas bacterias beneficiosas que nos mantienen saludables. Quienes me conocen saben lo proterapia que siempre he sido, porque yo llevo más de 25 años en esto. Y si bien la terapia no va a evitar que se nos atraviesen algunos policías acostados en el camino, sí nos va a dar las herramientas para que cualquier cosa que nos pase la podamos llevar de la mejor manera posible. Por eso yo te quiero recomendar Opción Yo, un grupo de terapeutas online que te van a echar una mano para que puedas cambiar ese sobresalto, esa incomodidad o esa angustia por una sensación de calma que te vas a agradecer toda tu vida. Haz clic en el enlace que te dejo por acá abajo y te voy a llevar a mi grupo de WhatsApp para que te enteres de cómo dar ese primer paso y comenzar a hacer terapia. Hazlo. Da ese primer paso a hacer terapia. Es un acto de amor propio. Haz terapia. Es por tu bien. Ya. Entonces, ese intestino, si está inflamado, si hay una disbiosis, pues a lo mejor tú comes algo que te fermenta, que te cae mal, porque tienes esa alteración de tus bacterias intestinales. Una vez Ujú. que tú tratas ese proceso, tú vuelves a comer lo que comías, que Ya. nunca te caía mal y que te vuelve a caer bien Ya, nuevamente, ya. ¿sabes? Es Son temporal. puntuales. Ujú. A diferencia de lo que ya desde el punto de vista genético, por déficit enzimático, como me pasa a mí, o por intolerancias también que tienen que ver, por ejemplo, el que tiene intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, que también tiene que haber alguna parte de la genética, sabiendo bien que es verdad que el gluten de ahora no es el gluten de antes, entonces es una molécula que es inflamatoria y que lastimosamente a todos nos inflama de cierto grado, algunos más, algunos menos. Igual que los lácteos también son proinflamatorios. Yo me acuerdo que cuando yo tenía a mis hijos pequeños, yo sin haber conocido toda esta parte de la medicina funcional integrativa, yo sí le decía, yo observaba mucho a mi hijo, yo le decía a mi esposo, no le des leche porque le da más moco. Oh, Y él me decía, pero tú estás loca, ¿qué tal? No le des leche porque le da más moco y es verdad. Entonces, es como te digo, es observarse, es ver qué me está ocasionando, qué síntomas y escuchar el cuerpo. y ahora hay, no sé, eventualmente, como decían por ahí, la ignorancia es felicidad. Y a veces yo no recuerdo en mi adolescencia ni en mi juventud haber escuchado de amigos celíacos o de intolerantes a la lactosa o de que no podían comer maní. En mi colegio, si había maní, ¿sabes? Y si había alguien alérgico al maní, bueno, ya tú verás cómo resuelves, claro.
es otra época, estuvimos criados con cholas y con correazos, o sea, es otra cosa. Creo que toda esta información nos está sirviendo, pero también siento que a veces ocurre que diagnostican muy pronto. O sea, en estos días mi hija llega y me dice, ay, no sé quiéncita está triste, porque le acaban de diagnosticar autismo. Y ¿cómo se diagnostica esto tan deportivamente a una niña que en teoría está, ¿sabes? A ver, en condiciones operativas que no tendrían... O sea, no sé, me parece que a veces es muy pronto el diagnóstico, muy pronto. ¿no? Y son etiquetas que te ponen. Y son Entonces yo tengo etiquetas. pacientes que me llegan menopausia y me dicen que yo tengo ovario poliquístico. Yo tengo, Que ya. creen que ovario poliquístico es algo que tienen que tener toda la vida y no es así. Igual Ya. que cualquier diagnóstico, o sea, Mira, no. María, creo que somos el vivo ejemplo de que este episodio está siendo llevado por dos menopáusicas porque estamos muy dispersas. Estábamos en los checks de lo que No hay que pasa nada, hacer. Ana María, todo es No pasa información. nada, relájense, aquí todos se lo van a llevar para su casa. Mira, estábamos en el check de la alimentación, estábamos Sí. para Déjame terminar con la prevenir. alimentación. Sí. Ajá, En la terminamos con la alimentación. por favor. Ok, ya hablamos de omega 3. Vamos a hablar de lo que son los antioxidantes. Y entonces ahí metes los frutos rojos, ¿ok? Que son ricos antioxidantes. Metemos, por ejemplo, hay una cosa importante, que es que todo lo que produce el cuerpo y lo que llega al cuerpo, el cuerpo lo tiene que eliminar, ¿vale? Y cuando hablamos de hormonas y de equilibrio hormonal, estamos hablando de que así como tú produces tus estrógenos, tus hormonas sexuales, o en caso de que recibas terapia de reemplazo hormonal, ese estrógeno tiene que ser eliminado del cuerpo, porque si no teníamos ese desequilibrio. Vale. Entonces, hay unos alimentos que son muy buenos en la menopausia, que son las crucíferas, que son coliflor, brócoli, repollo, coles de Bruselas, que tienen una sustancia que ayuda a nuestro hígado a que eliminemos los estrógenos. Pero no solo eso, que si ese estrógeno se metaboliza a nivel hepático, pasa a la bilis y al intestino, pero yo tengo estreñimiento, que en la mayoría de mis consultas, la mayoría de mis pacientes tienen estreñimiento, pues esas bacterias que hablamos que tenemos en el intestino, pues van a desconjugar, se llama la palabra, a esos estrógenos que tenemos que eliminar y los van a pasar a la circulación nuevamente. Entonces, date cuenta lo importante que es un buen hábito intestinal. Claro. Son preguntas básicas, Ana María. Yo a mis pacientes les pregunto, aparte de lo que comen, si van al baño todos los días, si orinan bien, Sí. cómo está el estrés del 0 al 10. O sea, es todo. Tú, de hecho, todas esas preguntas, recuerdo que te llevaron, bueno, entre muchas otras cosas, porque uno hablaba mucho del magnesio, ¿no? De que, tengo que tomar magnesio, pero ¿cuál magnesio? Porque uno ¿Cuál tampoco sabe magnesio? la variedad de magnesios que hay. Y tú me dijiste, no, tú tienes que tomarte tal porque tal y tal cosa, por esa cantidad de preguntas que hiciste, que nos tenemos que hacer, ¿no? Totalmente. Porque suplementos hay millones y no nos tenemos que tomar todos los millones de suplementos. Cada paciente necesitará algún suplemento en alguna etapa y podemos ir rotándolo. Hay unos que sí son básicos, que lo vamos a nombrar cuando hablemos de suplementos, pero es verdad que dependiendo de la condición de la paciente le va a beneficiar más uno que otro. Ya, y no todos son No todos son ¿Te iguales. acuerdas que yo te dije un día, todas mis amigas están tomando un poco de pepas y yo tengo 3? Y tú Pues me dijiste sí. que no me tocaban. No te tocaba. Que todavía no. Ajá, siguiente check. Bueno, de la alimentación vamos a decir eso. Dos cosas importantes. Evitar alimentos excitatorios. Estamos con cortisol un poco elevado, entonces el café moderado. Yo no lo quito porque es que yo... A ti te gusta, ¿no? A ti te gusta. Pero un buen café. ¿Y descafeinado? ¿O es la cafeína o es el café como...? Yo que soy muy ignorante en el café. Es la cafeína y bueno, un buen café, porque si te tomas un café de esos que vienen con algunas cositas, pues no te estás tomando un buen café. Y el alcohol. El alcohol es el enemigo de la tocamos menopausia. esa tecla, María. Y entonces todas quieren que se sienten bien, que quieren disfrutar la vida, que quieren salir con las amigas, porque, sí, estoy empoderada, tomarse el vino todos los días y no se puede. Pero no te pasa, porque creo que podría ser hasta el cuerpo protegiéndonos, ¿no? Que cada vez te provoca menos. Te provoca menos y te cae peor. Y te cae, o sea, la facturita del día siguiente es muy, muy, muy alta. Muy. Aunque hayas tenido una buena tolerancia al alcohol en tus años mozos, Ajá, cuando llegas a esta etapa, tú dices, pero si yo me tomaba antes un whisky no me pasaba nada. claro, claro. Y ahora sí, porque resulta que con te cae el, fatal. con el alcohol no es tanto el momento, en el momento está, cha, como dicen, jiji, jaja, es el día siguiente, Es el día ahí es donde la siguiente. factura... Y además que tiene un efecto que nos aumenta también los sofocos. Entonces, las que Claro. tienen los sofocos, pues cuando tomen alcohol se les va a empeorar el sofoco. Hay un trago menos complicado que otro para alguien que está transitando la menopausia, uno que haga menos daño, quiero decir, la cerveza es menos dañina. Mira, ahora- yo acabo de descubrir, Ana María, O sea, que una quien- cerveza artesanal, sin gluten, sin azúcar y sin alcohol. no, ni sin cerveza. Cállate, que Ni- es divina, no lo Pero que ¿para qué? Eso es un despropósito. A ¿Te vas a tomar ver. una cerveza para qué? ¿Calorías vacías? No, y tiene poquita caloría.
¿sabes? Muy poquita caloría. O sea, si tú vas a pasar el verano en Madrid Ajá. y tú te apetece una cerveza, Tómate ¿sabes? esa. Tú te la tomas. Y de hecho, mira la anécdota. El otro día tenía una visita en casa y mi esposo, bueno, tomaron vino, pero yo el vino me cae fatal, entonces él me da una cerveza. Yo no estoy sabiendo que es la cerveza que yo compré artesanal con todas estas características. Y yo me la estoy tomando, era día de semana, y yo, Dios mío, estoy mareando. Ay, yo no voy a tomar más. Y mi esposo, ¿quieres otra? Y yo, no, no, gracias. Y cuando se va a la visita, le digo, no, ya yo estoy, imagínate, me tomé una y ya estoy mareada. Y me dice, Ya ¿pero estoy- de qué te estás mareando tú? Es sin Si la alcohol. cerveza no tiene alcohol. Y yo, oh, es que estaba demasiado buena. Es que te lo Dios. juro que tú crees que tiene alcohol. No, pero no. Es un despropósito absoluto. A ver, Ajá, que mira, entonces el alcohol hay que, hay que limitarlo mucho. limitarlo. Mucho, Vale, mucho, vale. Siguiente, por favor, María. Bueno, vamos a la parte de lo que es manejo del estrés. Ujú. Ya tenemos un poco del cortisol elevado, entonces, ¿qué pasa? Eso nos lleva a que manejemos el estrés, o sea, no sepamos manejar el estrés. Un poco A torpes veces nos por una volvemos. cosa pequeña hacemos Un gran drama. un drama y decimos, ay, pero ¿por qué hice esto? ¿Sabes? Porque nos pasa cuando vemos la cosa de retrospectiva. Uno dice, La menopausia es la época del perdón. Perdón, sí, discúlpame. sí, entonces, claro, mira, pero para eso, claro, hay cositas que uno puede dar para ayudar al paciente, pero la paciente tiene que buscar maneras de equilibrarlo haciendo ejercicio físico, saliendo a la Respirando, naturaleza, María. respirando, contando, qué sé yo, hablando, pero es que eso es muy importante hacerlo. Mira, yo lo he dicho aquí en varios episodios y no me cansaré de repetirlo porque yo creo que ahí hay un ingrediente, o sea, aquí hay una clavecita, por decirlo, entre tantas más que necesitamos para manejar un poco el estrés. La diferencia entre una reacción y una respuesta son 3 respiraciones profundas. Y Exactamente. esa es la neta, güey. Porque no Exactamente. hay manera de que uno... Hombre, cuando tú respiras de verdad y una analizas por pausa. un segundito qué está ocurriendo, tú ves, le das perspectiva a las cosas, ves la gravedad del asunto. Activas un poquito el parasimpático. Por favor, te pones más simpática también. Sí. Entonces estamos ahí, esa es una parte importante. Luego, mira, hay que cuidarnos mucho del sueño, Oh, Ana María. ya. Y hay muchos factores que nos alteran el sueño en esta etapa. Una de ellas es los sofocos. Generalmente dan de madrugada. Y Entonces, se ¿qué empapa la cama. se empapa la cama? Entonces, ¿qué pasa? Que eso, aunado a que ese impacto que tiene la falta de hormonas en nuestro cerebro, porque actúa sobre el centro termorregulador que nos da los sofocos, pero sobre el centro del sueño, el centro de las emociones, bueno, todo esto, Ujú. entonces hace que tengamos un mal sueño. Pero entonces tenemos que poner de nuestra parte. Porque no es tomarme una benzodiazepina o la pastilla que me manden en el médico para poder dormir, un hipnótico, un inductor del sueño, lo que sea. Es tener higiene del sueño. Es que yo tengo que comer 2 horas antes de irme a la cama porque el cuerpo en la noche se repara, como te dije, hace sus funciones. Si va a estar digiriendo, yo no voy a tener una calidad de sueño Es adecuada. que tú notas la diferencia cuando Total, cenas tarde y cuando no. Total. Y Luego estamos la en otra España, parte, las pantallas, las pantallas. las luces. El cuerpo no diferencia si es de día o es de noche si tú tienes una luz. Ya. Si estás con el móvil, con Y esa no luz vale azul. tapaojos. No, se utilizan lentes de estos rojos Ujú. que permiten que se sintetice la melatonina. La melatonina es la hormona del sueño y es una hormona que se activa con la oscuridad. Esta luz azul, esta luz de pantalla Ujú. que tenemos en casa, pues no permite que se empiece a sintetizar la melatonina, que ya de por sí nos baja también. Ya. Entonces, por supuesto, nos va a costar más tener sueño. Si tenemos también ese cortisol un poco alto, nos vamos a despertar en la madrugada y a la cabeza empieza a darnos vuelta a la cabeza, a recordar todas las cosas y nos va a costar volvernos a dormir. ¿Qué nos decían toda la vida? Tómate un vaso de agua antes de dormir. Yo ahora no me puedo tomar un vaso de agua porque me paro a hacer pipí. Y cuando me paro a hacer pipí, no me duermo más. Entonces, estoy sin tomar agua, casi que sin Te levantas comer. y te tomas 2. Qué fastidio. Porque amanecemos deshidratados Claro, y amaneces eso con estimula el sed. sistema digestivo para que vayas al baño. Correcto. Justo. Entonces, mira, eso simplemente de tener una rutina de la cena, de evitar pantallas y si vas a tener que usar el móvil, pues ponle la luz roja. Luego, el tema de tomar un baño caliente, tener un ritual Ujú. para poder, bueno, el magnesio, que es uno de los básicos, también ayuda a relajar mucho y te va a ayudar a dormir. Si es necesario usar melatonina, pues usamos melatonina.
es la hormona del sueño, es un medicamento natural, no crea adicciones. Es preferible eso a estar tomando un medicamento para dormir. Okay. Entonces, el sueño es básico. Básico porque nuestro cuerpo va a funcionar bien, porque va a tener las horas de descanso. Por otro lado, vamos a estar de mejor humor. Claro. Porque sabe qué malo es pasar una mala noche. ¿Cómo tú vas a estar de buen humor al día siguiente? Bueno, y ahí entra ¿Cómo va a estar tu mente al pero día además ahí siguiente? entra lo del alcohol que estás diciendo. Por supuesto. Sí que es incómodo tener un día siguiente después de no haber dormido bien en la noche, pero es mucho peor el día siguiente después de no haber dormido bien en la noche y enratonado. ¿Sabes? O sea, es como un double check de lo que no debió pasar, de todo lo malo. Sí, señor. Entonces, hombre, esos días siguientes, luego de un mal sueño, vaya, vamos a ver cómo lo resolvemos. Por encima de eso, con resaca, eso no lo queremos en la vida. Es pasar el día siguiente fatal. O sea, es de verdad, es así. Lo otro es suplementos, Ana. Porque, ahí quiero que te detengas. Sí. Dale Porque, con mira, furia. nuestro cuerpo... A ver, no es tomar suplemento por tomar suplemento. Hay que entender que nuestro cuerpo va a necesitar, así como necesitamos más nutrientes, cuando hablamos de alimentación, no hablamos de alimentarnos, sino de nutrirnos, así es verdad que nuestro cuerpo va a necesitar un plus de cosas que no nos va a dar la alimentación. A saber. Vamos a decir número 1, el magnesio. El magnesio es un mineral que está presente en más de 600 reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo. Es el mineral, cuando hablamos de estas cosas a nivel de medicina integrativa, yo lo llamo el mineral de la mujer. Vale. A nosotras nos ayuda muchísimo en la parte que dijimos de dormir mejor porque nos relaja un montón. Cuando tenemos estreñimiento nos puede ayudar a ir al baño. Es un suplemento que para mí, yo que sufría de migrañas, una vez que yo empecé a tomar magnesio, a mí se me desaparecieron las migrañas. Ahora, hablando de ese magnesio del que hablamos hace un ratito, no es voy a la farmacia y compro magnesio, no, me dejo orientar. El magnesio es algo que se debe tomar bajo prescripción, ¿correcto? ¿Consideras Deberías, sí, porque hay muchos tipos de magnesio, hay muchas es por sales eso de que lo magnesio. digo, porque no es como una aspirina, ¿sabes? Exacto. Que te tomas Entonces, una aspirina. a ver, el magnesio, dependiendo del perfil del paciente, uno le recomienda uno u otro. Por eso te digo, cuando hablamos de estreñimiento, mandamos el citrato, por ejemplo, que te ayuda a ir al baño. Pero una paciente que va al baño 2 o 3 veces al día, normalmente tú le das magnesio y la laxas. Entonces, si tú necesitas que actúe más a nivel de sistema nervioso, pues le puedes dar un glicinato, le puedes dar un taurato. Para el tema de memoria, prevenir Alzheimer, un treonato. Ya cuando hablas de sales inorgánicas, ya tiene más efectos sobre el sistema digestivo y también pueden tener efecto laxante. Entonces, depende del perfil del paciente. Por eso hay pacientes que dicen, no, me tomé el magnesio, pero me fue mal. Pero yo digo, es que a lo mejor no era la sal adecuada para ti. Correcto. Entonces, el magnesio es quizás, yo digo que magnesio tomarlo... es el impelable. Es el impelable. Segundo, ¿cuál? Y otra cosa del magnesio. Perdón. Hay síntomas asociados a falta de magnesio que no se saben que es por falta de magnesio. Paciente que tiene, por ejemplo, taquicardia, arritmias. De repente, ay, doctora, me siento que me dan palpitaciones. Muchas veces falta de magnesio. Entonces, sí hay sintomatologías asociadas con el déficit de magnesio, pero que no se asocian. Entonces, ya terminando el magnesio. Otro, sabemos que estamos en una etapa donde estamos más inflamadas. Entonces, hay que utilizar, aparte de una alimentación antiinflamatoria, suplementos que nos ayuden a mejorar la inflamación. Y en ellos la estrella le dije el omega 3. Entonces, el omega 3, pero tiene que ser de calidad, Ana María. No te rías, porque es así. No, sí me río, porque te conté lo que me pasó con una pastilla de omega 3. No me acuerdo. Estoy menopáusica. Pendiente, gente que va a tomar omega 3, que hay que tomarlo. Lo único que les recomiendo es que no lo metan en el bolsillo. Ya. Y menos en la lavadora, porque ese olor no se va más nunca. Iba a entrenar, Madre mía, sí me lo puse en el contaste. bolsillo del pantalón de entrenar, se me olvidó tomármelo, llegué del gimnasio, lo metí en la lavadora y se deshizo, obviamente. Ya, por supuesto, madre Hermana, mía. eso es, no olvidemos, bacalao, no sé qué es. Sí. Es de verdad, pendiente, es de las cosas más horribles, de los olores más horribles que yo he sido testigo olfativo Ya. y no he podido quitar, ya tuve que echar el pantalón. Ya. Tuve que botarlo porque no había manera. Pero bueno, al final eso va al cuerpo. Eso, mira, dentro como del eso es cuerpo. algo que se toma generalmente después de comer, pues tú lo que tienes que hacer es ponerlo al lado del plato de comida. Claro, ya pero es que a está. veces no sabes dónde vas a comer, entonces Ya, te lo pones es en el verdad, bolsillo es por si verdad. acaso. Pero ajá. Pues mira, tiene que ser de calidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los omega vienen de pescado. Del Ujú. pescado. ¿Y no Entonces, son? ¿Ah? ¿No son de pescado? Sí, claro, pero generalmente lo hacen de pescados grandes.
pescados azules grandes, y es lo que te hablaba del mercurio. Ya. Entonces, tiene que tener certificación que diga que está libre de metales pesados. Ok. O usar uno que sea vegano. Cuando hablamos de los tipos de omega 3, hay omega 3, generalmente diferenciamos dos tipos, que es el EPA y el DHA. Ok. El EPA es el que más está implicado en el tema de inflamación. Es antiinflamatorio. Pero cuando tenemos pacientes que el tema más importante para ellas es la parte cognitiva, Mantener bien No. la cabecita. nos beneficia más el DHA. Porque Ok. pasa la barrera hematoencefálica y nos ayuda mucho con el sistema nervioso central. Y no hay uno que ataque las dos cosas. Hay alguno que ataca. Sí, claro, es que Por generalmente eso. vienen los dos, pero Ok. generalmente viene más EPA que DHA. Ok. Entonces digo, viendo bien la característica de la paciente, de repente le coloco un EPA DHA, pero de repente me conviene más una dosis más alta del DHA. Entiendo. Vale. Entonces, bueno, eso también varía allí. Una cosa súper importante. Sabemos que estamos lidiando y tratando de no llegar a tener esa sarcopenia, que es la pérdida muscular, y esa osteopenia, osteoporosis. Que es la pérdida de hueso. Exacto. Ujú. Eso no se trata con calcio. Porque muchas pacientes dicen, voy a tomar calcio porque no me da osteoporosis. No. El calcio está rico en la mayoría de los alimentos que consumimos. Ujú. El problema es que lo tengamos, lo podamos absorber y que vaya donde tiene que ir. Entonces, Claro, porque uno ¿para eso- qué hacemos eso? ¿Qué Pe- hacemos con eso? Porque, perdón, el calcio no es hueso. Es decir, el calcio... No, forma parte del hueso. Correcto, pero quiero decir, porque uno en su ignorancia, uno que, bueno, entonces voy a tomar hueso para hacer hueso. O sea, eso no va por ahí. Ya, no. Exacto. Pero sí es lo que siempre se ha dicho. No, para que no me dé osteoporosis, me mandaron calcio y tal. Pues, es que Ujú. antes eso se manejaba así. De hecho, yo lo manejaba así. Pero resulta ser que lo que nos interesa, por una parte, que ese calcio del alimento, que está muy rico, hay solo algunas pacientes con determinadas situaciones que hay que indicarle calcio, pero en este caso, una paciente que no tenga ciertas condiciones, pues lo ideal es darle vitamina D3, que Y aquí en K2. Europa baja un montón, junto con la K2. La D3 va a absorber el calcio y la K2 le va a decir al calcio, vete al hueso, vete al diente. No te vayas a la arteria, no te vayas al riñón. Ya. Y eso es súper importante. Yo abrazo mi D3 y K2. Yo duermo con ella, sí. Linda esa vitamina. Sí. Y aparte que la vitamina D tiene muchísimas funciones. Todas las células del sistema inmune tienen receptores de vitamina D. Y incluso cuando tenemos bajos niveles de vitamina D, tenemos hasta depresión. Ya. Y lo viví con mi hija. Mi hija llega un día de vacaciones y empieza a llorar. Y ella no llora nunca. Y yo digo, ¿te sientes mal allá, hija? Vente. No te quedes allá, vente, aquí te quiero. Vente aquí. No, mamá, yo estoy feliz. Yo estoy feliz allá. Y yo, ¿pero por qué llora? No sé. Cuando el mido la niveles de vitamina D tenía 9. Que Digo, no sé, no, madre es poco. mía, mínimo. Y eso puedo- ideal es pero tener tu de hija tiene 50 20 para arriba, años. 26. Por eso, ¿y entonces cómo le pasa a ella? Bueno, porque vive en Estados Unidos y no toma suplementos, y Ya. en el norte, pues porque el tema de las estaciones nos baja mucho la vitamina D. Entiendo, En ya, Venezuela ya. no pasaba, pero aquí Ya, sí. ya. Ok, vale. ¿Qué otro suplemento no debe faltar? Mira, podemos dar, por ejemplo, como te digo, ya de aquí partimos de estas 3 suplementos que Ya. para mí serían básicos. Y ya de ahí en adelante es muy personal, Ya es lo ahí que es tú más, dirías. es más personal. Ya. Por ejemplo, la vitamina C. La vitamina C, si estamos pensando que estamos en un proceso de perder colágeno, de que nos salen arruguitas, pues la vitamina C es cofactor de colágeno. Ujú. Entonces, aparte de su acción sobre el sistema inmune, pues también nos vale para que si hagamos algún tratamiento estético, porque en esta edad también queremos vernos bien, sentirnos bien, pero vernos bien, Ujú. pues necesitamos tener suficiente cantidad de vitamina C para que ese colágeno se forme. Ujú. Así como la buena nutrición con cantidades adecuadas de proteína en la dieta. Ok. Luego podemos utilizar, ¿qué te puedo decir? Si hay muchas situaciones de estrés, podemos usar adaptógenos. Ok. Podemos usar, por ejemplo, ashwagandha, que también es importante saber que no todo el mundo puede tomar ese suplemento. Claro. Si hay sofocos, podemos usar plantas que nos ayuden con cierta acción estrogénica. Cuidado con las plantas, ¿no? Sí, es que hay que tener cuidado porque son Sí. fármacos. Claro. O sea, el hecho de que sea natural, de que lo compre en un herbolario sin receta, no quiere decir que es inocuo. Que es inocuo, claro. Depende incluso hasta de tu metabolismo, que el efecto que puedes tener es contrario a lo que tú buscas. Ahora, María, querida, hay un tema que involucra dentro de la menopausia no solo a la mujer, sino a terceros, y Ujú. es la libido por el sótano 3. Ujú. Y creo yo, el común denominador que yo tengo entre mis amigas que están transitando esto es que ven a su pareja como su mejor amiga Ujú. y que son chéveres y lo quieren mucho, pero que
ajá, ¿qué vamos a hacer con ese señor aquí? Lo abrazamos en la noche como un peluche, porque parece que se va, se Sí. marchó. Sí, ese es uno de los temas importantes. A ver, la libido tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con hormonas. Mucho tiene que ver con hormonas, pero tiene que ver con otras cosas también. Ujú. Pero si hablamos del tema que compete, que es la menopausia, incluso hay pacientes que antes de la menopausia ya empiezan a tener pérdida de deseo sexual. Que además hay que estar pendiente de no confundirlo con que haya problemas de pareja, ¿no? O sea, Exactamente, por eso te digo, es multifactorial. ya. Hay muchos factores implicados allí. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que las hormonas juegan un papel muy importante en esto. Nuestros estrógenos y la testosterona tienen mucho que ver en esto, Ujú. en esa baja de la libido. Y también el denominado, te lo voy a decir científicamente, el síndrome geniturinario de la menopausia. Ok, ahora en castellano, por favor. A ver, con la falta de hormonas, no hay, vamos a decir, órganos que sufren más que otros. A pesar de que yo te he dicho que es verdad que tenemos receptores de hormonas sexuales, principalmente de estrógenos en todo nuestro cuerpo. Por eso el hecho de que tengas un ojo seco es por la menopausia. El hecho de que te pique el oído puede ser la menopausia. Lo que te quiero decir es eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando ocurre que tenemos esa baja, principalmente de estrógeno y testosterona, eso afecta mucho el sistema geniturinario. Entonces empezamos a tener síntomas urinarios, por ejemplo, tengo que ir corriendo al baño porque me hago pis, se me escapa la orina cuando toso o estornudo, me da mucha infección de orina, tengo reseca la vagina, me duele la penetración y al final se hace un círculo vicioso porque si me duele, yo no quiero, Ya. no me relajo y entonces aunado a la baja de hormonas tengo el síndrome geniturinario de la menopausia, o sea, esa resequedad vaginal que me lleva a que, como voy a querer yo hacer algo que me va a doler. Ay, ¿qué hacemos para que ese señor que duerme con nosotros deje de ser nuestra mejor amiga y pase a ser de nuevo nuestra pareja? Bueno, en este caso, lo primero es, bueno, hablar con la paciente, indagar un poquito a ver si no hay algo que esté fuera de lo que es la menopausia implicado en eso y colocar terapia, colocar tratamiento. Si el problema es que ella tiene dolor con las relaciones, pues tratar ese síndrome geniturinario. Y para eso tenemos tratamientos, como les digo yo a las menopáusicas, tenemos tratamientos hormonales y no hormonales. Y para eso la tecnología nos ha ayudado un montón. Porque la paciente que no puede recibir hormonas, que lo podemos hablar después, No, yo tengo que hacer 3 programas contigo de esto. ya, sí. Por favor, no me va a alcanzar el tiempo. Pues nada, tenemos tecnología, láseres para producir rejuvenecimiento vaginal, para que esa vagina vuelva a hidratarse, para que vuelva a lubricar, para que vuelvas a tener orgasmos placenteros, porque es un rejuvenecimiento a nivel de la mucosa que realizamos con tecnología láser. Luego podemos colocar ácido hialurónico. Hay una cosa, Ana María, la ginecología, que se ha abierto un campo nuevo cuando hablamos de ginecología regenerativa, estética y funcional, nos lleva a utilizar productos y técnicas que se utilizan, por ejemplo, en la medicina estética tradicional, pero adaptados al área íntima. Entonces, podemos colocar ácido hialurónico para hidratar esa mucosa, podemos colocar factores de crecimiento, podemos colocar radiofrecuencia, o sea, hay muchas técnicas para usar en ese paciente que su problema principalmente es el dolor. Ya. Luego, si es el deseo, entonces podemos usar tratamientos no hormonales, que ahí utilizamos mucho las plantas, que tienen cierta acción sobre la testosterona, que es una hormona súper importante para la libido, o tenemos tratamientos hormonales, como es la terapia de reemplazo hormonal. Lo que pasa es que uno en su ignorancia pensaba que la testosterona era exclusiva de los hombres. No, y Ana nosotros María. tenemos testosterona también. Si te cuento que cuando tú coges los valores de laboratorio del estrógeno y de la testosterona y lo llevas al mismo rango de medición, Ujú. tenemos más testosterona que estrógeno. Wow. La testosterona para nosotros es básica, Ya. es súper importante. Pero ¿qué pasa? Que sí es verdad que el hombre tiene mucho más, Claro. pero nosotros es muy importante. Y la testosterona tiene muchísimo que ver con la libido, al igual que los estrógenos. Entonces, pudiéramos utilizar una terapia de reemplazo hormonal en esas pacientes, como te digo, valorando muchos parámetros, porque lo que uno hace cuando uno va a colocar una terapia de reemplazo hormonal es darle un beneficio a la paciente, no agregarle un riesgo. Eso te iba a decir, ¿por qué la terapia de reemplazo hormonal a veces está tan satanizada? Eso es culpa de un trabajo que se presentó en el año 2002. Ujú. Cuando yo me graduó de ginecólogo, nosotros salimos de la facultad diciendo que no puede existir una menopausia que no lleve hormonas. Ok. ¿Vale? Y me acuerdo que a todas les indicábamos hormonas.
Luego vino el trabajo que se presentó, el WHI, donde se dijo que las hormonas daban cáncer. Ya. Y entonces ahí todo el mundo, pacientes y médicos, le tenemos pánico, no queremos saber nada de hormonas. Esa generación que vivió esa menopausia durante estos años, después de ese estudio, de verdad que pobres la deben haber pasado súper mal. Pero después se ha hecho estudios de ese estudio y se ha visto que ahí metieron una cantidad de pacientes con un rango de edades muy diferentes, que ya tenían patologías asociadas, que estaban contraindicadas las hormonas, que eran hormonas sintéticas, que venían de la orina de la yegua preñada y que venían de unas progestinas sintéticas que producen cáncer. De la orina de la yegua preñada. ¿Qué es esto, María? Sí, ¿De qué me estás hablando? del Premarin. ¿Qué es eso? El Premarin era el estrógeno que uno utilizaba en la terapia sustitutiva hormonal en los años... 1600. Bueno, no, tampoco hacía Ana María, que tampoco soy tan vieja. No, yo me refiero a la salsa. Ya. Ajá. Entonces, ese era el estrógeno que indicábamos y ese venía de la orina de la yegua preñada. Lo sacaban y te lo inyectaban a ti. Lo usaban en el laboratorio. Claro, esa era la entiendo, materia pero prima. de ahí salía. De ahí salía Qué y era vía cosa. oral. Qué cosa Entonces, tan loca. pacientes que habían tenido algún problema de coagulación, una trombosis, al tomar un estrógeno oral, pasa al hígado, activa factores de coagulación y te morían de trombosis. Pero claro. Total. Bueno, pero claro, no, ni que yo fuera médico, pero digo, tiene sentido, hombre. Claro. Y así se vio que había pacientes jóvenes, pero pacientes mayores con patologías asociadas que estaban Dios. contraindicados. Ya. Y entonces nos dimos cuenta que es que ese estudio fue mal hecho y satanizamos a las hormonas. Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios hay gente que siguió investigando Ya. y ahora nosotros lo que tratamos con hormonas para la terapia hormonal de la menopausia, utilizamos hormonas bioidénticas. ¿Qué quiere decir Bioidénticas que eso? sean igualitas a las tuyas, a las Que originales. tienen la estructura química igual a la que produce tu cuerpo. Ya. Y donde las vías de administración son muy diferentes. Puede Por ser ejemplo. oral, puede ser... Yo me pongo la... Exacto. ¿Esa cuál es? ¿Esa? El estrógeno. El estrógeno, El correcto. estrógeno Ajá. bioidéntico y siempre transdérmico, Claro. no oral. No oral, vale. Progesterona puede ser vía oral, vía vaginal, también transdérmica. Ujú. Y la testosterona, que puede Ok. ser en crema en Pelex. Ahorita el Pelex tiene un tema acá, que estamos en revisión, que están en revisión por el Ministerio de Sanidad. Pélex es el que te pero colocas es otro. transdérmico. El que No, te- ese va en subcutáneo. En subcutáneo. Sí, ok, se usa ya. mucho hace muchos años, pero bueno, aquí en España ahorita tenemos un tema de revisión de los laboratorios que los fabrican para ver cómo es la calidad del producto, pero bueno, esperemos que dentro de poco se puedan volver a utilizar. María, tenemos que hacer, o sea, tenemos que hablar y tenemos que hacer como 3 episodios de esto porque es que da para mucho. O sea, acabas de hablar de todo el tema, o sea, perdón que me detuve allí, todo ha sido increíble, pero te fuiste al tema estético, ¿sabes? Que uno no le pasa eso por la cabeza, o Ya. sea, ya, es lo que es y confórmate con lo que tienes. Eso vino a raíz del uso de la depilación íntima. ¿Por qué? Porque ahí las pacientes empezaron a ver que no les gustaban sus genitales. Y entonces Wow. empezaron a pedir cosas al ginecólogo que normalmente el ginecólogo tradicional no hace. O sea, Ya. un ginecólogo tradicional rellenando labios mayores, Claro. haciendo vulvoplastias, ninfoplastias, donde nosotros le huíamos unos labios porque sangran muchísimo y con la técnica tradicional no la realizábamos, pero con el láser es hacerlo de la manera más fácil y sin el menor efecto secundario durante el postoperatorio. O de repente mejorar la sensibilidad genital para lograr mayores orgasmos. Ya. De repente poder tratar un prolapso leve, una incontinencia urinaria leve sin tener que hacer una cirugía porque no eres candidata a una cirugía. Y pero con láser lo puedes con solucionar. láseres, claro. Wow, es que es infinito. Es un mundo. ¿Qué le podemos decir, María, a la gente que está acompañando a una mujer que está transitando, creo yo que es más la perimenopausia que la menopausia, ¿no? Porque la pos ya es fiesta en América. La posmenopausia Sí. ya es otra historia, ¿no? Sí, hay unos años cuando llega la menopausia, es verdad que uno lo pasa muy mal durante los primeros 3 a 5 años, pero ya después el cuerpo se adapta. Ujú. Entonces ya esos sofocos pasan. Bueno, yo tengo pacientes que todavía tienen 60 y algo. Pero hay y- esperanza, hay una luz al y final sí, del sí, camino. sí. Para Y quienes nos todavía estén pueden viendo tener ahorita, sofoco, pero no eso es para generalmente el siempre. cuerpo se adapta a eso. Ya. Pero sí es verdad que la etapa más difícil es esa transición a la menopausia, ya cuando ya estamos cerca de esa edad de la menopausia, y es allí donde los cambios de verdad nos alteran nuestra calidad de vida. ¿Qué les podemos decir? En primer lugar, que ni nosotras mismos nos reconocemos, que nosotros no nos encontramos ni en ese cuerpo ni en esa manera de actuar, que es un proceso que necesitamos vivir, que nos entiendan y nos acompañen, y que queda de parte de nosotras, que tenemos que buscar la información y la ayuda Y para observarnos. poderla mejor, exactamente, para poderla mejor, transitarla de la mejor manera y disfrutarla.
María, gracias A por ti, todo Ana lo que has María. hecho por mí y por la humanidad para que transitemos esta etapa tan interesante, porque es delicioso, es lo que hablábamos al principio. Es una etapa donde estamos muy plenas como mujeres Sí, y sí que lo podemos transitar bonito. por Y creo supuesto. que se basa todo en observarnos, en conocernos y en tratarnos de la mejor manera. Así es, Ana María. Gracias, querida A ti, mía. Eres, a bueno, ti. adorada, tú lo sabes. Gracias. Antes de irnos, ¿de qué tenemos que hablar, María, que no se habla? Además de la menopausia, que ya estamos hablando de ella cada vez más. Ana María, tenemos que hablar mucho de conocer la inteligencia artificial, porque Ah, esto sí. nos va a cambiar la vida a todos Sí, y en la medicina. ya lo estás en la medicina, ¿verdad? Mucho. Ahora, Hay que empezar a hablar de eso y conocerlo. de los médicos como tú, espero que nunca, 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 que sean irreemplazables. Espero que no haya un robot que me No, no lo hay, no lo hay. Te quiero, María. Gracias, Ana Muchas María. gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Cambio y fuera. Bye. Tenemos que hablar fue una presentación de Whiplash, servicios ilimitados de marketing, The Travel Shop, tu tienda de viajes, FGN Company, nada supera tenerlo todo, los parches X39 de Lightwave, Opción Yo, Miravisión, YouBuild, Cocoon Beauty and Wellness. Las opiniones compartidas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de Tenemos que hablar. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo expresa.